Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, que son los recursos energéticos. Estos recursos, como la palabra lo dice, son todos aquellos que nos proporcionan energía. Em, Son considerados recursos estratégicos, ¿sí? Justamente por la valoración social que tienen estos bienes, ya que son posibles de generar cierto desarrollo y el poder y el control de estos tipos de recursos también a veces son generadores de conflictos, por un lado, o también por otro, generadores de beneficios. La Argentina cuenta con recursos energéticos como los hidrocarburos, ¿sí? Eh, Obviamente que recursos energéticos hay muchísimos, ¿sí? Eh, Obviamente se pueden clasificar en renovables y no renovables, pero a nosotros lo que más nos interesa trabajar es justamente con esto que decíamos de los hidrocarburos. Puntualmente vamos a trabajar con lo que es el petróleo, el más importante, el gas y el carbón. Bueno, en relación al petróleo, ¿sí? La explotación del petróleo en la Argentina tiene que ver un poco con el desarrollo de la economía nacional y justamente con el poblamiento de las zonas más alejadas de los centros urbanos. La explotación comienza en 1907, ¿sí? En Comodoro Rivadavia, una ciudad que está ubicada en Santa Cruz, ¿sí? Eh, en el sur de nuestro país, en el que justamente se estaba buscando, se perforaba el suelo en busca de agua para la población y bueno, se terminaron encontrando con petróleo. Algo que para ese momento era muy interesante y muy importante contar con este recurso, ya que se podía reemplazar el carbón que se importaba de Gran Bretaña, ¿sí? Y que justamente para esa época la fuente de energía más utilizada era el carbón. Por lo tanto, contar con petróleo significaba una fuente de energía propia y mucho más barata, ¿sí? Luego, gracias a el general Mosconi, ¿sí? Que fue el primer director, se crea en 1922 yacimientos petrolíferos fiscales, ¿sí? Em, Algo que ustedes conocen como YPF, ¿sí? Es interesante rescatar que Argentina tiene grandes reservas, ¿sí? Petroleras, también gasíferas, ¿sí? Y carboníferas, pero como estamos en esta parte del petróleo tenemos que aclarar que las cuencas neuquinas, ¿sí? La cuenca neuquina y la cuenca de el Golfo de San Jorge son las dos que más contienen petróleo, donde incluso dentro de la cuenca de Neuquina está el yacimiento Vaca Muerta, que quizás en alguna oportunidad alguno de ustedes lo haya escuchado, y justamente hoy en día tiene una gran polémica por su uso y su explotación, tanto particular y estatal como privada. Eh, Bien, en relación a YPF, decíamos que bueno, se había creado, ¿sí? En 1922 y comienza a tener una gran influencia para nuestro país a partir de la crisis de los años 30, ¿sí? Que afecta a nivel mundial, donde las potencias mundiales comienzan a retraerse en su economía y deciden impulsar un proteccionismo, por lo cual en Argentina el desabastecimiento de productos era muy importante, muy fuerte. Por lo cual, desde el Estado argentino se promovió fomentar la industria, y en este caso fomentar YPF, para poder sustituir las manufacturas que venían provenientes del exterior. Este proceso
es más conocido como el modelo EASY, ¿sí? De industrialización sustitutiva de importaciones, ¿sí? Algo que ustedes ya lo han visto. Y bueno, en este caso, como decíamos, YPF fue clave en este poblamiento y el desarrollo de múltiples ciudades y por ende del país. Eh, por ende, tenemos que resaltar tres aspectos eh, importantes. Uno es la producción, el otro es el territorio y por último el trabajo. Respecto a la producción, bueno, obviamente el recurso energético, sí, que decíamos, el petróleo lo comenzó a aportar YPF, que fue clave en el auge de todas las industrias que empezaron a crecer en el país. Este, Obviamente que en relación al territorio tiene que ver con el poblamiento de muchas áreas de nuestro país a través de la construcción de polos petroleros. Se crearon muchas ciudades, como decíamos, ¿sí? En lo que es las zonas de Neuquén, de Santa Cruz, de Santa Fe, perdón, de San Juan, eh, y también se encontraron en Salta, en lo que se llama la ciudad general Mosconi. Con respecto al trabajo, el Estado obviamente contrató a miles de trabajadores, ¿sí? Aplicó mejoras laborales, por lo que comenzó a existir un mercado interno que tenía un ingreso muy alto, por lo cual pues, se podía consumir mucho más seguido y por ende a su vez las industrias podían continuar con su producción, por lo cual se creaba un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Donde todos se veían beneficiados. Las personas tenían un salario alto, por ende podían consumir más y las fábricas obviamente producían más, por lo cual, como decimos recién, el círculo sí era beneficioso para todos. Sin embargo, a partir de 1989, YPF fue privatizada. Recordemos que en esta época, ¿sí? Bajo el mandato de Carlos Saúl Menem, se implementó un modelo llamado el modelo neoliberal, ¿sí? Es ese modelo que continuó, el modelo EASY, otro de los modelos que ustedes vieron o al menos también en alguna vez han escuchado. Eh, Durante este modelo lo que se hizo fue privatizar múltiples empresas, eh, entre otras cosas, ¿sí? Además de desregular un montón de actividades, de reducir el gasto público, ¿sí? Y obviamente una de esas empresas privatizadas fue YPF, quien fue vendida a una compañía llamada Repsol, española ella, ¿sí? Que terminó generando lo que se llama Repsol YPF, quien comenzó a explotar los yacimientos argentinos, ¿sí? Ya que tenía el 97,5% de las acciones. Esto trajo bastantes conflictos, ¿sí? Bastantes problemas a la Argentina, ya que muchos de los empleados, quienes no eran considerados por la empresa española como altamente calificados, fueron despedidos. Otros fueron impulsados a tomar lo que se llamaban los retiros voluntarios, es decir, la empresa negociaba con el trabajador un cierto pago para que el trabajador acepte su retiro, y obviamente eso terminó generando ciertas dificultades, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque esa persona que se dedicó toda su vida a trabajar de lo mismo dentro de una empresa, con un dinero que no estaba acostumbrado a manejar, por lo general terminaba volcándose a una nueva actividad comercial que no estaba acostumbrado a realizar, no podía saber cómo manejarlo y en poco tiempo se quedaba sin ese dinero y obviamente ya sin el trabajo.
porque el retiro ya estaba firmado. Por otra parte, los que no aceptaban el retiro voluntario pasaron a formar parte de empresas terciarias, ¿sí? Que eran empresas subcontratadas por YPF, en ese caso por Repsol YPF, perdón, por lo cual no pertenecían a la empresa, sino que trabajaban para la empresa. ¿Sí? Obviamente donde el sueldo era mucho menor, donde las condiciones laborales eran mucho peor, y si llegaban a tener accidentes de trabajo y demás, los responsables ya no iba a ser Repsol YPF. Por otra parte, las ciudades que habían crecido al calor de los polos petroleros, como decíamos hoy, ¿sí? Aquellas ciudades como Comodoro Rivadavia, o como Mosconi en Salta, o como Plaza Huincul en Neuquén, o Cutralcó también en Neuquén, que eran grandes ciudades que crecieron. Bueno, nosotros acá tenemos a Berisso, por ejemplo, nuestro gran exponente, y acá cerca, con YPF también. Las grandes ciudades, a partir de esta privatización, comenzaron a decaer, por lo que mucha gente también terminó yéndose. Y obviamente estas ciudades, por lo general, no tenían otra actividad, otra base, otro sostén como para poder recuperarse, por lo cual la crisis continuó por mucho tiempo, incluso podemos decir que hasta nuestros días esas ciudades no han vuelto a tener ese movimiento tan particular como lo era en años anteriores. Y por último, y no menos importante, comenzó lo que se llama una forma de territorialidad, es decir, una nueva forma de adaptarse, adueñarse de un espacio, que en este caso fueron lo que se llamaron los piquetes. Los piquetes comenzaron en Plaza Huincul, justamente en una de las ciudades neuquinas que decíamos que tenía graves conflictos con las personas que estaban despedidas, en las cuales las personas salían a la calle a cortarla, ¿sí? Más precisamente a la ruta, para visibilizar su problema, ¿sí? Para que todos estén enterados de qué es lo que estaba sucediendo, sumado además vecinos y campesinos del lugar. Ellos terminaron formando los movimientos sociales de desocupados, donde obviamente estamos viendo que se fue formando un contexto de desintegración económica, social, cultural y política, ¿sí? Donde justamente este movimiento de desocupados trataba de rescatar la cultura del trabajo. Por otra parte, vamos a cambiar un poco de recurso energético. Espero que se haya entendido más o menos a lo que apunto con el petróleo. Lo más importante sí es que se pueda entender con respecto a ese recurso cuáles son los lugares más importantes para Argentina, cómo fue ese proceso, ¿sí? Vimos que fue cambiando, primero una forma estatal, ¿sí? De trabajar, de vincular una empresa con el territorio y al mismo tiempo con la sociedad, y después como desde otro lado, ¿sí? Pero también a través de políticas, ¿sí? Se toman diametralmente opuestos, ¿sí? Una opción en la cual se ve perjudicado el territorio, la sociedad y demás. Bueno, como les decía, entonces, por otra parte, ¿sí? Tenemos otro recurso que es el gas, ¿sí? Que en este caso el gas obviamente también constituye una fuente de energía muy eficaz, muy rentable, pero que tiene un gran poder de calor, ¿sí? Pero que tiene obviamente un costo altísimo en cuestiones ambientales. Sabemos todos que su principal consecuencia es la contaminación del aire, el aumento de los gases del efecto invernadero, ¿sí? El dióxido de carbono obviamente se recombina con el ozono, ¿sí? Este, Disminuyendo, por ejemplo, la capa, ¿sí? De ozono, generando también, como decíamos, el efecto invernadero, provocando esa capa de gas que produce que los rayos ultravioletas que llegan a la Tierra y son
expelidos por la misma Tierra, no puedan salir, queden atrapados, por lo cual se calienta el globo. Pero de todas maneras es un recurso energético que es muy utilizado, ¿sí? Bueno, la empresa encargada de brindar el servicio fue Gas del Estado, ¿sí? Aunque, como decíamos hoy, dentro de esa oleada neoliberal también fue privatizada, este, y continúa hasta nuestros días, ¿sí? Hoy en día también siguen habiendo empresas privadas que son las portadoras del gas. Sin embargo, son reguladas, ¿sí?, entre comillas, por la Secretaría de Energía de la Nación. Y con respecto al último recurso energético, que es el carbón, bueno, obviamente también decimos que es energético por el alto contenido de carbono que tiene, ¿sí?, el alto valor energético. Y bueno, por su formación vegetal, ¿sí?, que está acumulado debajo de las capas de los sedimentos, se encuentra por lo general en las zonas cordilleranas y en las zonas montañosas, tanto en lo que es la precordillera y la cordillera propiamente de los Andes, más precisamente en lo que es la provincia de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, ¿sí? Todo lo que son las provincias que lindan con la precordillera y la cordillera de los Andes. El yacimiento más importante, sí, es el de Río Turbio, que se encuentra en Santa Cruz, donde está el 99% de las reservas del carbón del país, ¿sí? Y este, yacimiento está explotado por Yacimientos Carboníferos Fiscales, ¿sí?, YCF, quien fue privatizado también, ¿sí?, como decíamos, aunque en 2002, luego de fuertes irregularidades que tuvo la empresa que se había hecho cargo, el Estado decidió recuperarla. Actualmente Argentina se autoabastece de carbón para la producción de electricidad, aunque importa el carbón para el uso industrial. Algo que quería aclarar con respecto a YPF, que me olvidé, ¿sí?, cuando hablábamos de petróleo, es que YPF ha sido reestatizado, ¿sí?, en el 2012, en este caso en el gobierno de Cristina Kirchner, donde el 51% de las acciones pasaron a ser argentinas. Por lo cual, la gran mayoría de los países considera que los recursos estratégicos deben ser parte de la soberanía nacional. Justamente ¿por qué? Bueno, porque estos son los que determinan el grado o la capacidad de desarrollo que puede tener un país, ya que es sumamente importante tener uno de estos recursos justamente para qué, para poder hacerle frente a la demanda de consumo energético, ¿sí?, donde un país que quiere crecer industrialmente necesita de estos recursos, además de que el crecimiento demográfico también lleva a una utilización mayor de distintos tipos de recursos energéticos. Bueno, espero que se haya entendido el tema, no lo quiero hacer más extenso que esto. Así que bueno, espero que se encuentren bien y les mando un saludo grande. Hasta la próxima.